Aprovecha el reparto de utilidades. Bienvenidos a Oasis Financiero, mi nombre es José Luis Manjarres. Y resulta que ahora en los meses de mayo y junio las empresas van a pagar el reparto de utilidades. Entonces, ¿qué es esto? El nombre de la prestación se llama PTU, ¿no? Participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa. Resulta que por ley las empresas que tienen utilidades tienen que repartir al año siguiente el 10% de estas utilidades entre sus trabajadores, ¿no? Y esto es una prestación que está teniendo cada vez más importancia, sobre todo porque antes se utilizaba mucho la figura del outsourcing, ¿no? Y entonces, cuando las empresas utilizaban outsourcing, pues tenían otra empresa que es la que pagaba las nóminas y le facturaba a la empresa, digamos, real, pues esa nómina. Entonces, estas empresas que tenían que pagaban la nómina, pues casi no tenían utilidades o tenían muy poquitas, y entonces ese reparto pues era muy poquito, ¿no? Le tocaban ahí cualquier cosa a los empleados, a los trabajadores de la empresa. Pero ahora se elimina esa figura del outsourcing, ya se eliminó. Se supone que ya las empresas ya no pueden hacer eso, y entonces en teoría ahora los trabajadores deberían de estar teniendo pues una mejor reparto de utilidades y recibiendo una mejor cantidad. Puede ser a lo mejor de un mes de sueldo, 2 meses de sueldo. En algunas empresas puede ser muy importante. Hay algunas que hasta reciben algo así como 6 meses de sueldo. Entonces, bueno, pues realmente es una prestación muy buena. Entonces, ¿qué hacer si nos llega el reparto de utilidades? Vamos a suponer que nos llega 1 o 2 meses adicionales de sueldo por reparto de utilidades. Entonces, definitivamente lo que no debemos de hacer es gastárnoslo completito, ¿no? Entonces, vamos a tratar de emplearlo inteligentemente. Puedes que nos gastemos una parte, ¿no? Pero si nosotros tenemos deudas, vamos a tratar de, en primer lugar, eliminar esas deudas. Si tenemos deudas en la tarjeta de crédito, si tenemos algún crédito que esté con una tasa muy alta, si tenemos algún tipo de deuda, pues tratar de eliminarlas lo más pronto posible. Como hemos visto, hay 2 formas principales de eliminar deudas. Podemos ordenarlas de mayor a menor o de deuda más cara a más barata, dependiendo de la tasa de interés que nos cobran. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es pues ordenar esas deudas y ver con nuestro reparto de utilidades para qué nos alcanza. A lo mejor nos alcanza para eliminar ahí 2 o 3, a lo mejor nos alcanza para eliminar la deuda de alguna tarjeta de crédito que nos está cobrando intereses y demás. Entonces, eso sería lo ideal. Otra cosa que también podemos hacer con esa deuda es tratar de invertirla, ¿no? Invertirla y entonces por lo menos la mitad invertirla, y podemos ponerla parte. A lo mejor también podemos, si no tenemos fondo de emergencias, podemos empezar con esto en nuestro fondo de emergencias. Si recordamos, este fondo de emergencias es un fondo que utilizamos que va a tener cierta liquidez y donde vamos a poder utilizarlo si tenemos algún percance, alguna cuestión así. La idea es que nos pague una tasa pues parecida a la inflación, ¿no? Hay varias opciones actualmente donde podemos tener nuestro fondo de emergencias, y entonces si no lo tenemos actualmente, lo ideal es que tengamos algo así de 3 a 6 meses de sueldo. Entonces, si no lo tenemos actualmente y recibimos 2 meses de reparto de utilidades, bueno, a lo mejor podemos agarrar 1 mes de sueldo y meterlo al fondo de emergencias directamente para empezar a construirlo, ¿no? Y también nosotros podemos invertir otra parte, podemos hacerlo en otro tipo de inversión que nos pague intereses. Podemos invertirlo en CETES, podemos invertirlo en un fondo de inversión, podemos invertirlo en acciones, en ETFs, que no son estas bolsas que tienen acciones en su interior. Hay muchas opciones para invertir actualmente. Se puede invertir en muchos lugares a partir de 100 pesos. Entonces nosotros, si recibimos un dinero interesante, ¿no? Una cantidad más o menos atractiva de reparto de utilidades, pues tratar de a lo mejor darle ese uso, ¿verdad? Entonces tratar de no gastárnoslo completito. Entonces a lo mejor nos podemos gastar el 20%, el 30%, tal vez máximo así la mitad, ¿no? Pero tratar de, por lo menos lo demás, utilizarlo o para pagar deudas o para invertirlo, ¿verdad? Entonces, ¿ustedes en qué van a usar su reparto de utilidades? ¿Van a recibir reparto de utilidades? ¿Cómo se comporta la empresa en la que ustedes trabajan?